Eh, eh, Le damos entrada a los dos últimos y, y empezamos. Entonces, la clase de hoy va a estar eh, fundamentalmente centrada en lo que es el monitoreo epidemiológico en salud de los trabajadores y lo que ustedes están viendo, además del título, es en miniatura un esquema de los tantos esquemas que podemos hacer para diagramar un programa de monitoreo epidemiológico, a lo cual vamos a llegar dentro de un rato. Comencemos con una definición de qué entendemos por monitoreo epidemiológico en salud de los trabajadores. Eh, la definición que más a nosotros nos convence o se ajusta a la definición de epidemiología que vimos desde la medicina social o la salud colectiva que vimos en la clase anterior y que venimos sosteniendo a lo largo de todo el cursado. Dice o define el monitoreo epidemiológico en salud de los trabajadores, MESAT, de la siguiente manera. Es la continua y sistemática recolección, análisis e interpretación de los problemas de salud, sus determinantes e indeterminantes. Información que será usada en la planificación, implementación, evaluación de las acciones y programas de salud de los trabajadores e incluye la participación activa de los trabajadores, sus organizaciones y de los demás actores sociales. Por lo tanto, en este último párrafo queda en evidencia que el monitoreo epidemiológico es una de las herramientas fundamentales en la planificación de las actividades de los comités mixtos de salud y seguridad del trabajo, que por ley son obligatorios en la Argentina. Cuando publicamos junto con Germán Cantero y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, allá en el año 98, y pasamos de la investigación a la implementación de un programa de monitoreo epidemiológico en salud de los trabajadores, acuñamos o utilizamos estas dos conceptos que me parece importante tener en cuenta a la hora de analizar las dificultades, cómo se implementa y demás. Todo colectivo humano mantiene de alguna forma una mirada vigilante o alerta sobre sus condiciones de salud. Lo que sucede es que cuanto mayor es la experiencia histórica de ese grupo y el avance del conocimiento, mayor será la capacidad de mantener un monitoreo activo y retroalimentador sobre las condiciones que modelan el bienestar y la salud de los trabajadores. Y Jaime Breit, digamos, a continuación de esa cita nuestra, Jaime Breit dice que si un colectivo de trabajadores adquiere la capacidad de implementar y mantener un sistema de monitoreo sobre su salud, tendrá una herramienta efectiva para preparar y orientar la defensa de su vida y para fundamentar un proceso de planeación estratégica de programas que podrían denominarse de prevención profunda o promoción real de la salud. Se utiliza de manera corriente el término de sistemas de vigilancia epidemiológica. Los orígenes del término vigilancia y su uso en la epidemiología general o la salud pública, ustedes este término, sistemas de vigilancia epidemiológica, los van a encontrar en innumerables documentos de la Oficina Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud de la Nación desde hace mucho tiempo. El término vigilancia y su uso
se remonta a los orígenes de la revolución industrial en Europa en el siglo XVIII, con una connotación policíaca de controlar y de perseguir. Esto también lo van a encontrar tanto en las obras de Michel Foucault como en el texto, en el libro que nombré ayer, que es La policía médica de George Rosen, un gran investigador, epidemiólogo norteamericano. Ese fondo detectivesco, dice Oscar Betancourt, se daba para evitar problemas sanitarios que afectaban a la población más desposeída, devenidos en epidemias que llegaran a contaminar a los grupos sociales privilegiados y, claro, al resto de la población. Al no estar de acuerdo con esa connotación, la connotación de controlar y perseguir, nosotros preferimos hablar de monitoreo epidemiológico. Se usa los sistemas de vigilancia epidemiológica, se usan distintos niveles institucionales: Ministerio de Trabajo, de la Seguridad Social, de Ministerio de Salud, organismos internacionales, las aseguradoras de riesgo del trabajo y las compañías aseguradoras en general. En algunos centros laborales también se implementan programas de este tipo. Para tener información, ¿para qué? Para tener información de salud y seguridad en el trabajo de un país, una ciudad o un sector de la economía de una empresa o de una rama de la producción. Oscar Betancourt, en el libro que presentó junto con Mario Navas en una clase anterior a esta, denomina epidemiología pasiva a la que trabaja con fuentes secundarias de registros y diferencia de la epidemiología activa a la que se mueve en el campo de las fuentes primarias, es decir, en contacto directo con los trabajadores, con sus condiciones de trabajo y su vida extralaboral. ¿Para qué sirven los programas de vigilancia epidemiológica o monitoreo epidemiológico? Además de las acciones de prevención y protección que se promueven sobre la información que surja del ejercicio de la epidemiología, evitan también erogaciones económicas innecesarias. Por lo tanto, a la hora que ustedes construyan un programa y tengan que convencer al gerente, al dueño de la empresa, al gerente de relaciones humanas, al encargado de producción, de la seguridad y seguridad y higiene en el trabajo, funcionarios con los que les toque trabajar si están en un organismo público o en una ART, este tema de que evita erogaciones económicas innecesarias, me parece que termina siendo un argumento de mucho peso frente a otros que tienen carácter más ético, práctico y sanitarista. Pero enumeremos algunas de las cuestiones de para qué sirve un sistema de monitoreo epidemiológico en salud y trabajo. En primer lugar, determinar la carga de las alteraciones de la salud en los colectivos de trabajadores. Detectar las tendencias en la incidencia o prevalencia de las enfermedades laborales, identificar a los grupos de riesgo y a la población laboral vulnerable. Esto es sumamente importante. Les creo que les he contado ese incidente que tuve en su momento con quien era, allá por el año 2009, ministra de Educación acá en la provincia de Santa Fe, que es sobre los exámenes médicos y sobre el magisterio. Habló de manera despectiva sobre los docentes que estaban excedidos de peso. Entonces nosotros buscamos con los programas de monitoreo epidemiológico, haciendo epidemiología sobre la base de datos que se había construido en esos exámenes que habíamos realizado, cuántos docentes tenían obesidad mórbida, y le propusimos un programa integral para asistir
a las trabajadoras de la educación que tenían esa problemática. Tengan en cuenta que habíamos detectado alrededor de 180 docentes con obesidad mórbida en la provincia de Santa Fe sobre 2.500 exámenes que habíamos realizado. Entonces, estos programas identifican y deben identificar población vulnerable y poder desarrollar programas e intervenir sobre eso. Determinar el tipo y magnitud de las incapacidades que pueden haber surgido por las alteraciones de la salud. Esto lo van a ver ahora cuando les muestre los informes que produce la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Determinar la asociación entre dos o más eventos o condiciones o variables que queramos estudiar desde el punto de vista epidemiológico y que queramos hacer un control, un monitoreo, ver de qué manera estas evolucionan, ofrecer información oportuna, esto es muy importante, información oportuna para la prevención y promoción de la salud y otorgar información útil para la planificación y evaluación de los servicios de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cuáles son las formas más importantes de la aplicación de los principios teóricos metodológicos de la epidemiología? En esta obra, Servicios Integrales de Salud y Seguridad en el Trabajo, herramientas técnicas y manejo electrónico de la información, de Navas y Betancourt, sostienen estas 4 formas importantes de aplicar la epidemiología. Primero, sistemas de vigilancia epidemiológica, en los estudios de la epidemiología clínica, la epidemiología general, dentro de la cual está la epidemiología laboral, y la implementación de la vigilancia epidemiológica especializada, es decir, para nosotros los programas de monitoreo epidemiológico especializado. Volvemos entonces sobre la definición de MESAP, de Monitoreo Epidemiológico en Salud de los Trabajadores, para poder reafirmarla, para que puedan ustedes identificar cada uno de estos componentes de la definición, que luego son pasos y acciones que se desprenden del monitoreo. Así es la continua y sistemática recolección, análisis e interpretación de los problemas de salud. Es decir, hay que recolectar, hay que sistematizar esa información, analizarla e interpretarla en función de los determinantes e indeterminantes. Ya vamos a ver a qué llamamos determinantes e indeterminantes. Informaciones, y producimos información con la continua y sistemática recolección y análisis, producimos información que será usada en la planificación, implementación y evaluación de las acciones y programas de salud de los trabajadores. Y a mayor participación, incluye la participación activa de los trabajadores y demás actores sociales. A mayor participación de los integrantes o de los que son objeto de este programa de monitoreo epidemiológico, mayor efectividad tendrá no solo la recolección de la información, sino también las medidas que se planifiquen y que se lleven adelante. ¿A qué le llamamos entonces? ¿A qué llamamos determinantes? Cuando se habla de determinantes, nos estamos refiriendo a las leyes de la organización social, a las características de la producción, a las particularidades de las colectividades, grupos, clases sociales, a las políticas generales y de salud, a las ideas y costumbres, a la forma de vida y consumo de los trabajadores y su familia, a la organización de los trabajadores, en fin, a todas las condiciones que definen la manera de enfermar o morir de distintos grupos
o de transitar sano por la vida de los distintos grupos laborales. Entonces, esto es muy importante porque son variables también que nosotros tenemos que tomar en cuenta, como vimos ayer, porque contextualizan y constituyen la unidad de contextualización del estudio epidemiológico y de donde se va a sentar los programas que nosotros de monitoreo y además las posibilidades, no solo de comprender la causalidad, que es muy importante, porque además tiene derivación jurídica y legal, la causalidad, además de todo eso, nos da eficacia y nos habla de la posibilidad o no de implementar. Los objetivos generales de un programa tienen que ser determinar las características de los problemas reales y de los problemas sentidos de salud de los trabajadores, definir e implementar sobre las bases objetivas y científicas las medidas de acción de corto, mediano y largo plazo. Y esto derivadas dirigida a prevenir los problemas de salud laboral, proteger la salud de los trabajadores y transformar los determinantes e indeterminantes. Indeterminantes son todas aquellas variables que sobre los elementos fundamentales intervienen dándole características particulares. El medio ambiente, el territorio, la ciudad, el país, la época en la cual y los hechos que surgen de la interacción política, social y cultural de los distintos sectores que componen el proceso productivo. Pero esto de las medidas de acción de corto, mediano y largo plazo es importante tener en cuenta porque nosotros cuando hacemos un estudio epidemiológico, o sea, cuando hacemos la cuestión descriptiva de la situación real en el momento que comenzamos a trabajar o que estamos en el momento que estamos trabajando y detectamos los problemas, una vez que los detectamos tenemos que establecer un orden jerárquico de todo ese listado de problemas y cuáles son los más urgentes, los que tienen mayor incidencia, los que tienen mayor gravedad en las cuestiones de salud y por lo tanto, y las que tienen mayor o menor posibilidad y necesidad de ser resueltos. Por lo tanto, esa planificación en corto, mediano y largo plazo es sumamente importante y si es participativo, es fundamental que lo discutamos con los trabajadores, con los empresarios, con todos los actores que intervienen, con el servicio de salud laboral, de medicina del trabajo, porque todos sabemos que no se puede resolver problemas complejos todos al mismo tiempo y de manera simultánea. Por eso es necesaria la planificación estratégica, dándonos objetivos. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un programa de monitoreo epidemiológico en salud y trabajo? Vamos a enumerar las características principales que debe tener, que están absolutamente todas interrelacionadas o entrelazadas, como lo muestra ahí la ilustración. En primer lugar, el programa tiene que ser integral, tiene que monitorear condiciones y medio ambiente de trabajo, condiciones de salud, condiciones generales de vida y en la medida de lo posible incluir las variables, digamos, que hacen a los determinantes y a los aspectos económicos, sociales y culturales en el cual está inserto el grupo de trabajadores. La segunda característica para que funcione un programa integral es la cuestión participativa.
si va a quedar solamente en manos del médico, si va a quedar en manos del ingeniero, si va a quedar en manos del médico y el ingeniero, si va a quedar en manos del comité mixto con participación de los ingenieros, de los médicos, de los técnicos, de los enfermeros, de los psicólogos, de todo el equipo interdisciplinario. A mayor participación, mayor integralidad y mayor posibilidad de que no se nos escape nada y de que sea integral. La tercera condición, y esto es muy importante, es que sea uniforme y específico. ¿Qué quiere decir que el programa sea uniforme y específico? Que tiene que estar recogiendo siempre la misma información y a su vez destinado a lo que nosotros queremos monitorear. Es decir, que no tiene que ser un programa que nos dé una nube infinita de variables y cuestiones que después no sabemos qué hacer con tanta información. Un poco los que nos pasa en el mundo de hoy, bombardeado 24 horas sobre 24 con información, se nos hace un matete que no sabemos ni dónde estamos. Uniforme quiere decir que siempre la información tiene que ser, igual, porque de lo contrario no podemos comparar ni hacer un seguimiento en la línea del tiempo. Y esto, por ejemplo, tiene que ver, es decir, es muy importante, uno lo aprende por el error o a medida que va trabajando, si no ha estudiado, ¿no es cierto?, atentamente o ha cometido errores como a veces hemos cometido nosotros. Es decir, por ejemplo, una cuestión típica, si el campo en el cual yo voy a registrar los eventos de salud los escribo de manera manual o son muchas personas que incorporan datos y cada uno va a enumerar una enfermedad, o sea, dolor de garganta, angina, picazón, etcétera, o va a nombrar de manera distinta un mismo evento. A la hora, en el programa voy a tener ese evento de distintas maneras. Por eso es recomendable trabajar con el Código Internacional de Clasificación de Enfermedades. El más común, el que más se utiliza en los programas es el CIE-10, el CIE-11. Hay actualizaciones periódicas que hace de la clasificación internacional de enfermedades la Organización Mundial de la Salud. Nosotros eh, en el, eh, en el, en donde los docentes y donde se pedía la solicitud de licencia, en la parte de atrás habíamos impreso los códigos más frecuentes de patología por los cuales se pedía licencia. Entonces recogíamos en el programa CIPER, recoge de manera uniforme la información y el dato y luego tiene especificidad. Tiene que ser simple, es decir, de fácil manejo, de fácil interpretación y a su vez democrático, es decir, flexible. Flexible quiere decir que el programa puede ser ampliado de acuerdo y incorporarle nuevos elementos al programa de monitoreo, nuevos capítulos, nuevas páginas, nuevos problemas que nosotros querramos incorporar al programa de monitoreo. También flexible quiere decir a los cambios en la estructura, en la organización que sufra la empresa, el servicio de salud laboral o los requerimientos de la legislación. Democrático quiere decir no solo participativo, sino que tiene que estar abierta esa información
a todos los, en primer lugar, a todos los que componen la comunidad de trabajo, segundo, a todos los que van a intervenir, tomar decisiones en lo que tiene que ver con las condiciones medio ambiente de trabajo. Tiene que ser sensible, es decir, que la información que se recoja, además de uniforme y específica, sea suficientemente entendible y fácil de interpretar. Tiene que ser representativo de la realidad que ocurre en el ambiente de trabajo, en el espacio y en la rama que nosotros estemos monitoreando. Tiene que ser oportuno, quiere decir que tiene que poder anticiparse a los accidentes, a las enfermedades y que permitir que las acciones de prevención y promoción de la salud le ganen a la enfermedad y al accidente de trabajo, y por eso, digamos, cuanto antes se implementan, mayor eficacia tienen, y tienen que ser factibles. Es decir, yo puedo hacer una planificación, ¿no es cierto?, que contempla absolutamente todo, pero después no tengo ni los recursos económicos para aplicarla, ni los recursos técnicos, ni la gente que esté capacitado, que tenga la vocación de llevarlo adelante, o la responsabilidad de llevarlo adelante. Estas características son sumamente importantes porque son, además de las características que debe reunir cuando uno lo piensa, lo planifica y lo va a proponer, son los elementos con los cuales nosotros tenemos que trabajar y convencer a las gerencias de donde estemos trabajando, a los responsables, a los que toman, a los tomadores de decisiones, como se dice en la jerga de los técnicos institucionales, sí, que los tomadores de decisiones puedan evaluar estas características del programa que nosotros estamos presentando y queremos implementar o ampliar. El nombre de monitoreo, entonces, encierra la connotación de un estudio inicial, es decir, comenzamos a recoger los primeros datos, siempre hay un comienzo, y la acción continua en el tiempo de seguimiento. Y esto es muy importante, sí, que nosotros vamos a recoger información en un momento determinado y luego la vamos a mantener en el tiempo, ¿sí?, con una acción de seguimiento y de especializado, porque se selecciona uno o varios problemas que se consideren prevalentes en la población de trabajadores. Ahora vamos a pasar a ver cómo se selecciona a través de lo que se denomina los eventos sentinel. El sistema de vigilancia epidemiológica contempla no solo la recolección y análisis de los datos, sino la difusión y utilización de esa información para planificar y llevar a la práctica actividades de promoción y prevención. Es utilizada por los profesionales de la salud, por investigadores, por los especialistas en salud y seguridad en el trabajo, planificadores y por los propios trabajadores y otros sectores involucrados. Esta parte, ¿no es cierto?, de por quién es utilizada, fundamenta por qué tiene que ser democrático, por qué tiene que ser integral, por qué tiene que ser científico, sencillo, simple y uniforme. Es un instrumento, entonces, para un sistema integral de salud y seguridad en el trabajo. Esto ha estado planteado, ya fíjense, desde el comienzo. Primero está esbozado en el convenio 150 de la OIT del año 1982,
y las recomendaciones que acompañan a ese convenio 150. Pero luego, las directrices en la OIT, en las directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo del 2001 y en el documento de salud de los trabajadores, un plan de acción mundial del año 2010 recomienda justamente y da una serie de características alrededor de lo que tiene que ser un sistema integral de salud y seguridad en el trabajo y apoyado por el monitoreo de la vigilancia epidemiológica, es decir, una decisión política, una forma de organizar los sistemas integrales, la planificación y aplicación, la especificidad de los programas de monitoreo, la evaluación, porque si no tenemos un programa de monitoreo y no tenemos datos que se puedan comparar, no hay posibilidad de evaluar, y de acción en pro de las mejoras en un círculo virtuoso en función de una mejora continua y lo que la OIT ha definido y viene bregando por un trabajo decente. Y fíjense esto de la auditoría, que en el medio del círculo, o sea, cómo la necesidad de auditar, y se audita a través de información, de documentación, que los programas de monitoreo tienen que ir produciendo. Esta gestión colectiva ya tiene un planeamiento estratégico que habrá construido su proyecto con autarquía y claridad de objetivos, toma de decisión en un escenario de inequidad, por eso es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, de que los programas de monitoreo epidemiológico, al ser democrático, al brindar información, permite, y cuando se recurre a esto, sobre todo cuando las organizaciones de los trabajadores logran implementar o logran trabajar con información de manera sistemática, su acción es mucho más efectiva y dejamos de recurrir a la cuestión empírica del sufrimiento, del malestar, de lo que a uno le parece, de lo que es más evidente, o como nos cansamos de ver, es decir, siempre se reacciona en esto cuando no hay un planeamiento estratégico y una capacidad de sostenerlo, cuando hay un accidente grave, mortal, involucra a muchos trabajadores, ahí hay un paro, hay indignación y luego todo vuelve como si nada. Por eso la necesidad de un planeamiento estratégico en materia de salud y seguridad en el trabajo. Por eso, desde esta concepción y cuando llegamos a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, para ser coherente, peleamos y logramos sacar los programas nacionales de prevención por rama de actividad, cuyo uno de los objetivos principales era justamente en una mesa cuatripartita organizar y proponer en cada rama de actividad programas de monitoreo epidemiológico de estas características. Y monitoreo es la mirada permanente de la colectividad organizada sobre los procesos de los que depende su bienestar, su seguridad, su funcionamiento democrático y la reproducción de sus conquistas materiales, culturales y humanas. Y esto es muy importante porque no podemos, y lo que uno ve es la inconsecuencia que hace que siempre se esté empezando, o muchas veces se esté empezando siempre de cero, y el control social, y este término de control social está muy utilizado en Brasil, sobre todo, que hace referencia al control de la población sobre las acciones del Sistema Único de Salud brasilero. El control social es la participación, el control y la dirección de los programas
de salud por parte de los interesados, ¿no? De los usuarios de los servicios, en este caso de los trabajadores que usan y recurren a los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Los programas pueden, la modalidad que puede adquirir los programas de monitoreo puede ser espontánea porque muchas veces no está autorizada, porque responde a la iniciativa, a la formación, al hecho de que ya hay una cantidad muy importante de profesionales como ustedes que han pasado por este tipo de cursos, han recibido semejante tipo de información y entonces algo empezó a quedar y cuando tienen las posibilidades, como muchos colegas la han tenido y la tienen, comienzan a organizar este tipo de monitoreo o se empieza a llevar un registro de qué es lo que sucede. Puede ser activa, o sea, puede ser planificada o puede ser un sistema especial como lo que sucedió en la última epidemia del COVID. Los programas de monitoreo de vigilancia epidemiológica, como dijimos, como no se puede abarcar la totalidad y tiene que ser específico y tiene que ser sensible y tiene que ser uniforme la información que se recoja, se trabajan con lo que es un evento centinela. Esta definición que ustedes ven del año 1999, de la reunión de expertos en Washington en la OPS, tuve la suerte de poder participar y meter algunos bocadillos en esta definición ahí en la OPS en esa reunión. Y finalmente, por la acción conjunta con otros colegas de otros países, sobre todo de Brasil, de México, de Ecuador, de Perú, logramos redondear en esa reunión esta definición que dice que un evento centinela ocupacional de salud puede ser una enfermedad, un accidente, una incapacidad, muerte prematura, exposición o evento peligroso o una manifestación temprana, incluyendo indicadores biológicos o psicológicos que están ocupacionalmente relacionados. Su ocurrencia podría proveer el vehículo para estudios epidemiológicos, industriales o de higiene y seguridad, o servir como señal de advertencia para la necesidad de sustitución de materiales de ingeniería, de control, protección personal, atención médica o cambios en la organización del trabajo. Llegar a esta definición, que es completa, fue una semana ardua de discusiones y luego en función de esta definición, la Oficina Panamericana de la Salud le encargó a un profesional, ingeniero, informático, un hombre en sí mismo interdisciplinario, que desarrollara un programa para el monitoreo de vigilancia epidemiológica en función de esta definición que se llamó SWAVIDEO. Neil Maislit fue de California, trabajaba en la universidad y a su vez en lo que es el equivalente al Ministerio de Trabajo del Estado de California. Neil Maislit. Entonces, volvemos a decir que un evento centinela puede ser una enfermedad, un accidente, la incapacidad que resulte del mismo, una muerte prematura, y hasta ahí tenemos cuestiones de salud. Y entonces acá empieza a ampliarse la definición, porque le agrega exposición o evento peligroso o una manifestación temprana, incluyendo indicadores biológicos, es decir, los marcadores biológicos
o psicológicos. Y acá introducimos que también otra cuestión que no estaba tenido en cuenta, o que no es tenido en cuenta por la medicina del trabajo tradicional y por, bueno, en nuestro país esto no se registra en los programas de la superintendencia, las alteraciones psicológicas, que están ocupacionalmente relacionadas. Y entonces también dice para qué se pueden utilizar: para estudios epidemiológicos, industriales, de higiene y seguridad, y como señal de advertencia y otro elemento importante que incorpora la definición, para poder señalar que hay que sustituir material de ingeniería, cambios en la organización del trabajo, modificar los elementos de protección personal y la calidad de los servicios médicos que se están brindando. Acá tienen ustedes un diagrama general de cómo un diagrama de flujo de lo que sería un programa de vigilancia epidemiológica en un sistema de salud. Para realizar el diagnóstico, cuáles son las fuentes de registro, o sea, los médicos, los laboratorios, los hospitales, las escuelas, los registros vitales, los certificados. Todo esto indica un proceso de registro, es decir, dónde están las fuentes de registro, primarias o secundarias. Una vez que incorporamos los datos, ¿eh? Es necesario establecer quiénes van a ser los receptores del dato, ¿sí? Y los manejos del dato similar: la recolección, la entrada inicial, la edición, el análisis, la producción de informes periódicos y la difusión de esa información, y en los niveles primarios, o sea, secundarios y terciarios, o sea, la atención primaria de la salud, el nivel local, el nivel territorial, en los niveles intermedios, y así llegando a un sistema nacional de salud que hace los registros y cómo va produciendo los informes en función de los eventos centinelas que hemos señalado, para luego hacerlos públicos y retroalimentar el sistema con las medidas que se tomaron y poder hacer una evaluación de las políticas. De manera más específica, aquí tienen ustedes este esquema en función de la definición y de un trabajo de muchos años y de la gran experiencia. El amigo Oscar Betancourt lanzó esta propuesta de alternativa de eventos centinela y la red de notificación en materia de salud y seguridad en el trabajo, es decir, cómo estructurar, cuál es el diagrama de un programa de monitoreo epidemiológico en salud de los trabajadores. Son tres los elementos a tener en cuenta, a monitorear: condiciones de vida y determinantes, condiciones de trabajo en los centros laborales y condiciones de salud. En las condiciones de vida, las variables que siempre registramos: vivienda, alimentación, educación, recreación, relaciones familiares y sociales, y nosotros le agregamos acceso a bienes y servicios que permite el salario de los trabajadores, y la relación entre la valoración social y la autovaloración que tienen los trabajadores. En relación a las condiciones de trabajo, los procesos peligrosos para la salud, los riesgos, las exigencias y las cargas laborales, en los 5 grupos que se pueden
una de las tantas clasificaciones. Los contaminantes físicos, los químicos y biológicos, las exigencias ergonómicas, los factores de riesgo psicosociales derivados de la organización, la división y el contenido del trabajo, y las condiciones peligrosas que predisponen o facilitan los accidentes. Y como hemos visto a lo largo de estas clases, también el registro de los procesos saludables o que favorecen a la salud. Y las variables a tener en cuenta en las condiciones de salud son las manifestaciones tempranas de alteración de la salud, las molestias o síntomas, las enfermedades y los accidentes. Es decir, que nuestra historia clínico-laboral o nuestro cuestionario, si es que vamos a partir de un estudio epidemiológico, como hicimos nosotros con la CETERA, para terminar en un programa de vigilancia epidemiológica, o como hicimos con los trabajadores del Poder Judicial, el programa EPIJUT, que le pusimos ese nombre, comenzó con estas variables en un cuestionario o una encuesta que luego se transformaron en un registro para el programa de vigilancia epidemiológica. Estas son las variables y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, la recolección, y acá es importante esto que dijimos, la uniformidad del dato. El procesamiento, el análisis y las acciones que vamos a planificar. Otra cuestión muy importante es qué personal de salud, quiénes van a intervenir, quiénes van a manejar el programa, es decir, el personal de salud, los trabajadores, los empleadores, otros actores y fundamentalmente con qué recursos tecnológicos y con qué recursos humanos y financieros contamos para poder implementar. ¿Está claro esto hasta aquí? Gonzalo se rasca la cabeza pensando si entendió algo o no. Gastón está pensando. Carlos en una actitud reflexiva. ¿Alguna opinión hasta acá? He ido demasiado rápido. Eh, me detengo acá, ¿saben por qué? Porque este cuadro sintetiza todo ese bodoque teórico de enunciados que nosotros por ahí, previo a este esquema, venimos desarrollando. Es decir, que se llega a esto, a este diagrama, en función de todo ese respaldo teórico metodológico que yo he enunciado. Entonces yo lo que quiero es que ustedes entiendan de que todos esos enunciados no son una mera teoría impracticable, ¿sí? Que luego de estar con todas estas cuestiones teóricas, de estas discusiones teórico-metodológicas, uno baja a la tierra y aplica y construye herramientas para operar desde con instrumentos que permiten operar en situaciones complejas. Como veíamos la conversación del día de ayer, nosotros cuando vimos esa foto del aserradero y nos preguntábamos qué veíamos, vemos que nosotros cuanto más sabemos, más vemos. Y cuanto más teoría tenemos, más vemos. Y cuanto más sabemos qué es lo que queremos buscar, qué es lo que estamos buscando,
es más fácil que lo encontremos, porque si no, vamos a ciegas. No me acuerdo de alguno de ustedes que me ayude cómo es el libro clásico de Saramago sobre la ceguera. ¿Alguno lo leyó? Sí, ensayo sobre la ceguera. Exactamente. Si no, nos puede pasar como lo que justamente describe en esa novela tan maravillosa que le pasó a esa comunidad Saramago. O sea, estamos en un lugar, están todos los elementos y nosotros nos movemos eh, como sin ver, ¿eh? Y nos chocamos unos a otros, no entendemos esa realidad. Este esquema, construido con esta teoría, esta metodología, nos baja a la tierra. Nosotros así es que cuando nos convocaron, la decana Raquel Chiara y el rector en su momento, a construir el área de salud y trabajo de la Facultad de Medicina, a hacernos cargo de del servicio de salud laboral de la universidad, que estaba privatizado y pasó nuevamente a manos de la universidad. Fíjense que a quienes convocamos. O sea, implementamos un programa de asistencia al trabajador ausente por enfermedad en lugar de un control de ausentismo, y antes de arrancar desarrollamos y pensamos cómo iba a ser el sistema de monitoreo epidemiológico y convocamos. O sea, los profesionales que atendían eran docentes de las distintas cátedras de la Facultad de Medicina. Es decir, eran trabajadores que atendían a los propios trabajadores de la universidad. Lo mismo con los no docentes, con los no docentes. Entonces, ya de por sí llevaba la idea de lo participativo para resolver problemas de salud, problemas que a las autoridades le preocupaban, que era el ausentismo, nosotros impulsábamos la salud de los compañeros, y en esa simbiosis hicimos lo siguiente. Entonces, ¿cómo definimos un programa de asistencia a trabajador ausente por enfermedad? Y lo definimos como el conjunto de acciones integradas a un programa de salud ocupacional que da un marco de contención institucional al trabajador que se enferma, buscando su pronta recuperación y reintegración saludable al trabajo. ¿Se dan cuenta? O sea, si desarman esta definición, es decir, un conjunto de acciones, no simplemente recibir un certificado o ir a la casa a tocar timbre y agarrar un certificado, o en el mejor de los casos, revisar a ver si es verdad o no lo que nos dice que tiene el trabajador, y dar un marco de contención institucional al trabajador que se enferma. Y esto, digamos, hoy, cuando la mayor parte de los problemas de salud de los trabajadores está vinculado a la salud mental, si no se crea desde los servicios un marco de contención y simplemente damos días de licencia o damos eh, tareas diferentes o licencias prolongadas sin ninguna acción, digamos, salud y de contención institucional al trabajador que se enferma, difícilmente cumplamos el rol que nosotros, para el cual somos médicos. Buscando una pronta recuperación y reintegración saludable al trabajo. Acaban de publicar un libro que ya estoy tratando de contestar, que se llama Control de Ausentismo, la Universidad de Córdoba. Miren ustedes a qué se dedica la Universidad de Córdoba, donde publican la tabla de cuántos días hay que dar por cada patología, como si no supiéramos desde prácticamente el comienzo, desde que nos empezamos a formar como médicos, que cada enfermo tiene una singularidad y que una patología va a durar
no tiene el mismo tiempo de recuperación para cada persona y que depende de un conjunto más complejo de circunstancias y no se puede dar a todo el mundo lo mismo para la misma cantidad de días para recuperarse saludablemente. Entonces, esta definición hemos tratado de superar el tradicional control de ausentismo, partido de una práctica sanitaria centrada en el trabajador y articulada con las nuevas formas de organización del trabajo que tiendan a la calidad total y al trabajo en equipo. A través de la atención médica y psicológica especializada y personalizada, brindar un marco de contención institucional y sanitario que permita dar una respuesta concreta desde la universidad, desde cualquier lugar, como empleador, a los problemas de salud que afectan a sus trabajadores y disminuir en forma efectiva el ausentismo, contribuyendo a crear condiciones de bienestar y satisfacción en el trabajo. Como ven, hemos tratado de ser coherentes entre la teoría y la práctica. Duramos 10 años y el área de salud y trabajo duró hasta el año 2015 en la Facultad de Medicina y luego desapareció. Pero en ese transcurso nosotros logramos implementar este conjunto de cuestiones. La enfermedad del trabajador, entonces, en un programa de vigilancia epidemiológica, en un servicio de salud y seguridad en el trabajo integral, pone en funcionamiento 3 componentes: la atención primaria de la salud, el reconocimiento médico y el sistema de vigilancia epidemiológica, y requiere una operacionalización. Y este es un esquema de cómo lo vemos, de cómo se operacionaliza esta teoría. Es decir, el trabajador puede ausentarse por una enfermedad, por un familiar enfermo, por tener un accidente. Entonces, por enfermedad, si está en cama, atención primaria en el domicilio, reconocimiento médico, certificación, o sea, en relación al paciente y las acciones, ¿sí? Esta es la forma que nosotros planificamos antes de empezar el servicio y implementar el programa de vigilancia epidemiológica. Las acciones que se desprenden de si un trabajador se enferma, si está en cama, si es ambulatorio o está internado. Acá siempre la atención primaria del trabajador, la certificación y el seguimiento hasta el alta. Y en el caso de los familiares enfermos, concurre el empleado al área dentro de las 48 horas para certificar. En los casos reiterados, enfermedad prolongada, en domicilio, la atención y el seguimiento. Luego, a medida que esto creció, fuimos desarrollando programas integrales. O sea, uno de los programas que más me gusta a mí mencionar era el programa de asistencia a los trabajadores con dolor crónico sin diagnóstico, es decir, con diagnósticos cambiantes. Entre paréntesis, a los que faltadores crónicos por siempre que les duele algo distinto. Y como uno entiende que lo que está doliendo es el trabajo, es lo que hay que hacer en esos casos, una atención integral, clínico, psicológica, fisioterapéutica, kinesiológica, hasta reencontrarle la vuelta y reincorporarlo saludablemente al trabajo. Desde el comienzo, esta es la página de la carrera, hasta que dejamos de sostenerla, y acá están marcadas las herramientas para la investigación en los centros laborales, que tenían la encuesta con todas las variables que yo les dije, y después fue creciendo. Acá le agregamos la guía de observación, una plataforma e-learning,
el cuestionario ISTAS, otros cuestionarios, todo eso todavía, si entran a la página, acá donde dice sitios de interés, la encuesta y la guía de observación y las herramientas las pueden todavía utilizar. ¿Qué debe contener un servicio integral de salud y seguridad? Esto lo tienen en el libro y lo planteó Oscar Betancourt, condiciones de salud, de trabajo, la vida extralaboral, y es como ellos, este es el diagrama de qué es lo que monitorean y lo que el programa desarrollado por ellos recolecta los datos y da información. Estudios integrales de seguridad y salud en el trabajo, la gestión del servicio médico, el comedor, el agua, el proceso de trabajo, los riesgos derivados del objeto, de los medios, de la actividad, de la organización, procesos peligrosos específicos, biológicos, físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos de la organización y visión del trabajo, cómo ir incorporando la exploración sensorial y la valoración instrumental y los procesos positivos, todo esto en relación a las condiciones de trabajo, en relación a las condiciones de salud. Este es el diagrama de lo que luego y lo que registra el programa que está en este libro desarrollado por Navas y Betancourt, el cuidado de salud, recuperación, los exámenes médicos específicos, diagnóstico y tratamiento, los exámenes, la rehabilitación del trabajador, el servicio médico, las políticas de salud, sistema de registro, plan de emergencia. Ahí tienen un diagrama completo lo tienen en el libro. Creo que el libro lo hemos compartido, está en forma digital y creo que se los he pasado. Al finalizar la clase de hoy, se los puedo volver a enviar y van a encontrar esta cuestión. ¿Cómo presenta la Superintendencia de Riesgo del Trabajo? Es decir, en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo existe un sistema informático impresionante, muy amplio. La fuente de datos de ingreso es lo que cada ART tiene la obligación de informarle está todo digitalizado. Desde empresa por empresa, ¿se escucha? Pues ahí me apareció un cartelito, reactivar. Sí, Sí, se escucha. A la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, cada ART informa los números de afiliados, el valor de la cuota, las cuotas que se planificaron, las cuotas que se cobraron, las altas y las bajas de cada una de las empresas, los exámenes médicos de ingreso, los exámenes médicos periódicos, los accidentes, incidentes y las enfermedades laborales. Ingresan también las visitas que han realizado a las empresas y la capacitación y si todas las actividades ingresan a una gran base de datos. A partir de esa gran base de datos, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo produce un conjunto de informes que ustedes pueden encontrar ingresando a la página de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Van ahí donde dice estadísticas y ahí tienen los informes. Los informes, este es el último informe provisorio sobre accidentabilidad correspondiente al primer trimestre del 2023 y después están los anuarios estadísticos. Este es de julio del 2021 a julio del 2022. Son los dos últimos
informe que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo ha emitido. Hay un tercer gran informe que es el informe, hay un informe mensual sobre el sistema, que ahí están registrados la cantidad de trabajadores, la cantidad de empresas y todos los datos vinculados a el sistema, no a los accidentes y las enfermedades que están en estos dos informes que les estoy mostrando. ¿Cuáles son los indicadores epidemiológicos que utiliza la Superintendencia de Riesgo del Trabajo? Esto después lo vamos a profundizar y ustedes pregúntenle, y cuando tengamos la clase con Cecilia Cornelio y con la gente de la Super, también aprovechen para preguntar. Lo que dice, esto está sacado textual del informe que acabo de mostrarles. El informe, este anuario estadístico empieza con mostrando la metodología, entonces dice que utilizan el índice de incidencia de fallecidos y fallecidos global, que es trabajadores y trabajadoras y trabajadores fallecidos sobre el total de trabajadores y trabajadoras cubiertos. Es decir, esta información, este índice, y es importante esto que dice acá en el denominador, es trabajadores y trabajadoras cubiertas. ¿Se acuerdan que yo cuando les dije las tasas sobre la cantidad de horas hombres trabajados? Bueno, en fin, hay una diferencia. Y la información que vamos a tener, y por eso es importante acá como figura, trabajadores y trabajadoras cubiertas. El índice de incidencia de fallecidas y fallecidos por accidentes y enfermedades del trabajo es un índice más específico, no tiene en cuenta a la totalidad de los trabajadores que fallecieron, que están en el sistema, sino solamente a los que murieron por accidentes y enfermedades de trabajo, y se multiplica por millón, ¿sí? Este índice. El índice de letalidad global, trabajadores y trabajadoras fallecidos sobre los casos notificados. ¿Sí? ¿Se entiende? El índice global de letalidad, es decir, sobre la cantidad de accidentes y enfermedades notificadas, el total de todos los eventos qué cantidad de trabajadoras y trabajadores murieron, nos da el índice de letalidad multiplicado por 100.000. Y el índice de letalidad de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales ya es más específico porque solamente toma en cuenta trabajadores, los que fallecieron por accidentes y enfermedades profesionales, y en este caso no tiene en cuenta entre los que serían por enfermedades inculpables, ¿sí? Indicador de accidentalidad laboral, ¿cuáles son? El índice de incidencia global, que son los casos notificados de baja y casos de secuelas incapacitantes con y sin baja laboral sobre el total de trabajadores cubiertos. El índice de incidencia de accidentes y enfermedades profesionales. Los casos de accidentes y enfermedades profesionales con bajas laborales y casos con secuelas incapacitantes o sin bajas laborales. Es decir, que el índice de incidencia tiene en cuenta todos los eventos, accidentes y enfermedad que se pusieron con y sin secuelas o sin secuelas y con o sin días de baja sobre el total de trabajadores cubiertos. Otro índice del que les hablé en la clase pasada es el índice de gravedad, y un índice que no vimos, que no enumeré en la clase pasada, es el índice de pérdida. El índice de pérdida refleja la cantidad de jornadas no trabajadas en el año por cada 100.000 trabajadores y trabajadoras cubiertas, o sea, jornadas no trabajadas en total sobre el total de trabajadores cubiertos,
y la duración media de las bajas es la duración media de las bajas, el promedio de las jornadas no trabajadas, incluyendo solamente aquellas enfermedades o accidentes con baja laboral, ¿sí? Jornadas no trabajadas sobre el total de casos con baja laboral, es decir, el índice de pérdida sobre el total de trabajadores cubiertos en las jornadas no trabajadas, y el índice de la duración media de bajas es las jornadas que no se trabajaron sobre el total de casos denunciados o registrados. Así, ahí tienen, entran a la página de la superintendencia, a estadísticas, y tienen todos los informes que se producen. Y entran acá donde dice infografía y van a encontrar la forma gráfica y sintética en la cual acá tienen el informe anual de accidentabilidad laboral desde el inicio de la superintendencia hasta el 2022, los índices de incidencia global, el índice de incidencia por accidentes, enfermedades profesionales, el índice de la incidencia de los accidentes in itinere, falta acá el de mortalidad. Acá tienen casos notificados según el tipo de siniestro, cuántos hombres y cuántas mujeres, los accidentes y enfermedades del trabajo por sexo. Acá tienen otra forma, informe provisorio de accidentabilidad laboral. Además de esa infografía, están presentados los datos de esta manera. Y también estaba por género, pero me parece que se me quedó por ahí. O sea, acá está esta es situación de género en el sistema de riesgo de trabajo, año 2022. Nos quedan unos minutitos y si les parece, volvemos a esto que en la clase pasada también sobre el final y muy rápido, que son cuáles son los indicadores más utilizados en epidemiología laboral. Ustedes lo pueden bajar y ver y leer ahí en la página de la superintendencia. Hay algunos otros que no aparecen en la página de la super, y por ejemplo la tasa de prevalencia que se utiliza para enfermedades crónicas, es el número de casos nuevos y antiguos de una enfermedad en un momento dado, o sea, el total de casos en un momento dado, para el año 2021, sobre la población expuesta al riesgo en el mismo periodo, ¿no? Por 100.000 o por 1.000, de acuerdo a la magnitud de la población o al tipo de evento que se está utilizando. Tengamos en cuenta que la prevalencia es para enfermedades crónicas. En cambio, la tasa de incidencia mide la sensibilidad a la aparición de una enfermedad. Por eso el número de casos nuevos, no los viejos y los nuevos, sino solamente los nuevos de una enfermedad o accidente de trabajo en un determinado periodo sobre el total de la población expuesta al riesgo en el mismo periodo, también se multiplica por 100.000, 1.000 o 100, dependiendo del tipo de enfermedad. El índice de frecuencia mide la magnitud de una enfermedad ocupacional o accidente en relación al tiempo de exposición. Por eso es sobre el número total de horas hombre trabajadas en el periodo, ¿sí? Porque estamos viendo tiempo de exposición al riesgo.
Por eso la cantidad de horas trabajadas, y no la población total cubierta, porque lo que dijimos la otra vez, hay trabajadores que hacen doble turno. Entonces, si uno quiere saber si la frecuencia es mayor o menor en los que trabajan un solo turno o los que trabajan en doble turno, los que hacen horas extra, cuántas horas extras o se hacen, la sensibilidad de este indicador, ¿se da cuenta? Ahora tiene más cuerpo la idea de por qué tiene que ser sensible y lo que aquí llamamos sensible a un sistema de monitoreo epidemiológico en salud y trabajo. El índice de gravedad que habla la en los informes de la superintendencia, mide la trascendencia de una enfermedad o accidente en términos de trabajo perdido, número de días perdidos de trabajo por enfermedad o accidente, sobre el total de horas hombres trabajados en el mismo periodo que se está analizando. El índice de incapacidad total o permanente, ¿sí? Y esto es, acá tiene en cuenta los accidentes o enfermedades laborales que han provocado baja o incapacidad. Total de días de incapacidad total o permanente, o sea, se sacan, no se tienen en cuenta los accidentes que no provocan o que no dejan secuelas, ¿sí? Puede ser total y permanente o parcial. Y ya vimos que los riesgos relativos es una medida de asociación de variables para ver y establecer causalidad. Y esto es lo que les comenté que daba el programa Suavidero, tener en cuenta esto de los casos excesivos y los casos esperados. Cuando uno arma un programa de monitoreo, es importante. Yo en mis computadoras, que son todas Mac, tengo dificultad en entrar a este programa Suavidero o al programa EpiInfo, que son dos programas gratuitos de la OPS y de la OMS, porque no corren bien en el sistema operativo de la Mac. A lo mejor ustedes que tienen otro sistema operativo pueden entrar. Estos programas son gratuitos y los pueden entrar, verlo. Nuestra herramienta es el programa Zipper, que es el que desarrolló el ingeniero Juan Pablo Angelini con su equipo. En la actualidad, entre otros, lo está usando, además de la Universidad Nacional de Rosario, en el sistema de salud, en el centro de salud que tiene la UNR, para docentes, no docentes y estudiantes. Además de ahí, lo está usando la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario y una cantidad importante de empresas de distinto tipo. Fíjense acá que dice, aclaración, la marca Zipper no guarda ningún vínculo con la marca Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Por qué este cartelito? Porque nosotros, cuando llegamos en el año 2011 a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, llevamos este programa y lo donamos de manera gratuita como Universidad Nacional de Rosario para que todo el mundo lo pueda utilizar. Estuvo en la página de la superintendencia hasta el año 2015 y a partir del año 2016 lo echaron a toda la gente que yo llevé, incluyendo a Angelini, y dieron de baja a este programa y al SAMAT. Entonces, y no lo volvieron a reponer. El programa sigue abierto y pueden contactarse a través de la página web con Juan Pablo. Voy a ver si logramos que Juan Pablo nos acompañe en alguna de estas clases, y si no,
el miércoles que viene les muestro el programa y un conjunto más de herramientas que, como ven, son bastantes que hemos, que hemos utilizado. Para terminar, una frase de nuestro querido compañero y maestro Edmundo Granda, que dice: la acción preventiva o de vigilancia más amplia se cumple en el mundo del dándose, en el presente, en el espacio de la acción humana. En ese espacio intervienen los determinantes históricos que ocurren en el vector pasado-presente y que se coagulan como objetividad estructurada, pero también se desarrollan fuerzas capaces de objetivar lo potencial que se mueve en el vector presente-futuro. Por eso, cuando a uno le entra la depresión, tiene que saber que hay un vector presente-futuro que se transforma en una dirección más tarde, más temprano que tarde, en un futuro mejor. Aparecen entonces en juego los determinantes y los indeterminantes, la historia que determina y se cristaliza como objetividad, y la misma historia del hombre en acción que abre nuevos derroteros que aparecen como indeterminados, pero que son comprensibles y por lo tanto posibles de ser estudiados a través de acciones viables y direccionables. Bueno, se dan cuenta que siempre hay alguien que escribe y habla más difícil que uno. Entonces, queda este intríngulis de así hablaba el querido Edmundo, era un sabio. Hablaba así y hablaba también en sencillo. Les dejo esta frase y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Vamos a ver las herramientas y voy a compartir con ustedes, a modo de ejemplo, y si alguno de ustedes quiere traer también para la semana que viene alguna investigación, algún estudio que haya hecho para compartirlo, con mucho gusto hacemos la clase más participativa y vemos estudios epidemiológicos que hayan hecho ustedes. Vamos a ver algunas de las investigaciones, por lo menos que a mí más me gusta que hemos hecho. La que hicimos con la cetera en el año 92-93, el estudio que hicimos en el Hospital Carrasco, el estudio que hicimos en la fábrica de tractores Pauni, lo que venimos haciendo con los trabajadores judiciales, o sea, una investigación que se logra sostener en el tiempo desde 1998 hasta ahora, es muy ejemplificadora, porque nos permite ver desde 1998 hasta ahora los cambios que ha habido en un proceso de trabajo, qué se modificó de lo que propuso el gremio y qué no se modificó, y qué impacto tuvo lo que se modificó y no se modificó en la salud de los trabajadores. Eso es lo último que hemos hecho con el equipo actual que tenemos. Bueno, hoy los dejo un ratito antes. Aparte, prepárense que juega la selección y nosotros acá en el pueblo estamos de cierre de campaña, así que también estamos ahí atrapados entre dos cuestiones. ¿Alguna pregunta antes que nos despidamos? ¿Algo que quieran pedir que pueda haber quedado y que sea de interés que desarrollemos en la próxima clase? ¿Algo que quieran que vayamos preparando para el día 27? No sé si logré, eso díganmelo ustedes. Me preocupa, tengo la preocupación de que
les quede a ustedes, digamos, que hay un matete teórico que después termina siendo impracticable. Y lo que yo trato de demostrar con la epidemiología y con los programas de monitoreo epidemiológico, que desde este marco teórico de la complejidad podemos, digamos, también bajamos a la realidad e intervenimos desde el lugar que nos toca, porque nos tocó trabajar desde un sindicato, desde un empleador y desde el organismo máximo de que rige el sistema de riesgo del trabajo en la Argentina, ¿sí? O sea, en las tres instancias donde se puede trabajar, estuve con nuestro equipo. Y en los tres lugares llevamos adelante esta idea. En algunas, digamos, obviamente que hay contextos políticos, contextos ideológicos, contextos empresariales, contextos de los empleadores que facilitan y que no, o que obstaculizan estas ideas. Y que es una lucha. No se crean que no ha sido fácil, o sea que tuvimos todas las puertas abiertas en la universidad. Les puedo asegurar de que el comienzo en la universidad fue una pelea cuerpo a cuerpo, sobre todo con el gremio no docente, los compañeros nuestros del gremio docente, del gremio de la COAT, donde yo llegué a ser secretario académico del gremio, o sea, la comisión directiva del gremio de los docentes de la universidad, tampoco entendían bien esta idea de lo que era un programa de asistencia al trabajador ausente por enfermedad. Fue una lucha intensa, constante, persuasiva, obstinada y muy acompañada por los colegas, por los docentes, por los médicos, por los psicólogos, por la gente que trabajaba. Y nos fuimos ganando en la universidad lentamente, primero al gremio, ¿sí? Primero, imagínense, a los 3 meses a los 3 meses de estar al frente del área de salud y trabajo, fui al rector con una lista de 200 personas y le dije que nunca más, no, si ellos no tenían ningún interés en que estas personas trabajen, no, que hagan lo que quieran, pero que no lo manden a un área de salud y trabajo, hagan lo que quieran, que trabajen, no trabajen, que hagan cualquier cosa, pero que no eran para un problema, no podían ser un problema para el área de salud y trabajo de la universidad, porque lo que hacían era obstaculizarnos la ida al domicilio de la gente que sí necesitaba que nosotros fuéramos a atendernos. A partir de ahí, el rector entendió de qué se trataba. La doctora Raquel Chiara, que es una ídola, fue mi docente en el año 1973, imagínense. Fui ayudante de ella, llegó al decanato, cambió el plan de estudio de la Facultad de Medicina, fue una mujer, tuvo que animarse a romper el modelo médico hegemónico. Eh, Unos ovarios y un cerebro en interrelación. Y entonces, bueno, fue una lucha. Pero ¿cómo terminó? Terminó que el gremio no docente venía a decir, che, por favor atiendan a este compañero que tiene este problema de salud, que tiene este problema familiar, fíjense, acompañamos a los compañeros que, y compañeras que tenían cáncer, problema serio. Pusimos el ojo el descuido del cuerpo de los docentes y la prevalencia y la incidencia de cáncer ginecológico entre los trabajadores docentes, tanto en la universidad como en la docencia en general. Ya lo habíamos visto en la encuesta de la CETERA, en fin, bueno. Voy a tratar de transmitirle alguito de esto que hemos hecho, que está documentado a todos ustedes, la próxima clase.
hasta el miércoles que viene. Buena cena, buen descanso, buen partido, bueno, Gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. nos vemos la Hasta semana luego, que doctor. viene. Gracias.